La sala del juzgado, abarrotada de periodistas, un millonario sonriendo con suficiencia junto a su amante, y una mujer embarazada, sola, asustada pero negándose a ceder. Nadie espera lo que está a punto de suceder. Ante la mirada de todo el tribunal, la amante se abalanza y golpea a la mujer directamente en el vientre, provocando una onda de estupor en toda la sala. Lo que aún no saben es que el juez que observa desde su estrado no es un simple magistrado, es un padre cuya existencia ella nunca conoció, y esta tarde es el momento en que todo saldrá a la luz. Esta es una historia sobre el abuso de poder y sobre una justicia que golpea más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. El aire de la mañana ante los juzgados de familia de Plaza de Castilla en Madrid parecía denso, como si la propia ciudad presintiera que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Los reporteros abarrotaban la escalinata, ajustando micrófonos y cámaras, esperando la llegada de los protagonistas del escándalo. Defensores de los derechos de la mujer se agolpaban tras las vallas con pancartas pidiendo justicia para las víctimas de la violencia machista. En el lado opuesto, se reunían los admiradores de Marco Vargas, el millonario tecnológico con una imagen pública perfectamente calculada, sosteniendo carteles que proclamaban su inocencia. La tensión entre ambos grupos era casi palpable en el aire. Elena García se detuvo al pie de la escalinata del juzgado. Tenía 29 años y estaba embarazada de 7 meses. Su vientre se redondeaba bajo un sencillo vestido premamá de color azul claro. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba una fina chaqueta de punto sobre los hombros. Nunca imaginó que su matrimonio terminaría en un juzgado. Nunca imaginó que el padre de su hijo nonato la arrastraría a un lugar como este. Pero, asustada o no, tenía que estar allí. Respiró hondo, posó una mano protectora sobre su vientre y comenzó a subir los escalones. Los obturadores de las cámaras estallaron en un frenesí de flashes. Un reportero gritó su nombre, preguntándole cómo se sentía. Otro le preguntó si los rumores sobre su inestabilidad emocional eran ciertos. Elena mantuvo la vista baja y caminó con toda la firmeza que pudo reunir. Se recordó a sí misma que su bebé necesitaba una madre fuerte. Su bebé necesitaba que ella sobreviviera. Un lujoso todoterreno negro se detuvo junto a la acera. La multitud se agitó al instante, gritando más fuerte. Marco Vargas fue el primero en salir. Su traje estaba impecablemente confeccionado. El pelo peinado, la expresión serena, parecía un hombre acostumbrado a doblegar el mundo a su voluntad. A su lado, saliendo del coche con elegancia y ataviada con un ceñido vestido blanco, apareció Isabel Romero. Isabel tenía 31 años, una apariencia impecable, glamurosa, y sonreía como si estuviera bajo los focos de una alfombra roja en lugar de en un gris día madrileño. Marco e Isabel caminaban uno al lado del otro, riendo en voz baja por algún comentario privado. Parecían una pareja llegando a una gala benéfica, no a una vista judicial. El contraste entre su aspecto pulcro y la postura ansiosa y vulnerable de Elena hizo que la multitud murmurara. Algunos de los partidarios de Marco lo aclamaron, otros se quedaron boquiabiertos al ver la presencia de Isabel. Dentro del juzgado, la tensión no hizo más que aumentar. La sala era fría y silenciosa, con techos altos que amplificaban hasta el más mínimo sonido. Elena se sentó en la mesa del demandante junto a su abogada. Intentó concentrarse en su respiración. El corazón le latía con fuerza, y cada momento en la sala parecía magnificado. Al frente, presidía el juez Santiago Herrera. Su pelo canoso y su porte tranquilo denotaban años de experiencia. Examinó la sala con atención, pero cuando su mirada se posó en Elena, algo parpadeó en el fondo de sus ojos. No podía explicarlo lógicamente, pero sintió una extraña familiaridad al mirarla. No era reconocimiento, era algo más profundo, inefable. Aún así, se obligó a mantener la profesionalidad. La vista comenzó. La abogada de Elena se levantó y expuso su solicitud de una orden de protección, manutención y la custodia principal. Sus argumentos se basaban en episodios documentados de control y abuso emocional. Elena mantuvo la mano sobre su vientre, sintiendo a su bebé moverse bajo la piel, como si percibiera la tensión. El abogado de Marco se levantó con una expresión de preocupación ensayada. Afirmó que Elena sufría de inestabilidad emocional. Dijo que interpretaba mal los acontecimientos. Incluso sugirió que su embarazo la predisponía a la exageración. Un murmullo incómodo recorrió la sala, pero Marco se reclinó en su asiento, confiado, orgulloso de la narrativa que había pagado para construir. Detrás de Marco, Isabel estaba sentada con los brazos cruzados y una sonrisa despectiva. Cada vez que se mencionaba el nombre de Elena, Isabel susurraba algo por lo bajo y ponía los ojos en blanco. Su desdén era tan manifiesto que incluso el abogado de Marco le lanzaba miradas, como suplicándole en silencio que se comportara.
Cuando la abogada de Elena mencionó la infidelidad de Marco y la presión financiera que había ejercido para que Elena firmara un acuerdo prenupcial injusto, Isabel pareció estallar. Se puso en pie de un salto y gritó: «Miente. Está mintiendo descaradamente». Su voz resonó en la sala. El juez Herrera golpeó con el mazo. «Señorita Romero, siéntese. No tiene permitido interrumpir el proceso». Marco, con calma, se estiró y le puso una mano en el brazo. Fue un gesto suave pero posesivo, como si le asegurara que él seguía al mando. Isabel se dejó caer en su silla, apretando la mandíbula, pero sus ojos brillaban de rabia. El juez le hizo un gesto a Elena para que hablara. Elena se levantó lentamente. Su mano seguía sobre su vientre. Habló en voz baja pero clara. Describió las noches en que Marco le restringía el acceso al dinero. Describió las semanas en que no le permitía ver a sus amigos. Describió las amenazas veladas, disfrazadas de preocupación por su claridad mental. Mientras hablaba, la sala contuvo la respiración. Incluso los que habían llegado con escepticismo se encontraron escuchando. Las cámaras fuera de la sala se apretaban contra las estrechas rendijas de cristal. Elena se sentía expuesta, pero también extrañamente decidida. Quería que se escuchara la verdad. Quería que su hijo supiera que había luchado. Isabel no podía soportar que la atención se desviara de ella. Le susurró algo a Marco, pero él siguió mirando al frente. La ira en su rostro crecía. Se aferró al borde de su silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces ocurrió. Isabel se puso en pie de un salto con una furia explosiva. Está fingiendo, está actuando. Intenta arruinarle. Su voz adquirió un tono agudo, casi estridente. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabel se abalanzó hacia adelante y lanzó un golpe brutal directamente al vientre de Elena. Un grito colectivo recorrió la sala. Elena se desplomó al instante, cayendo al suelo de madera. Sus manos se aferraron a su abdomen. Su cuerpo se encogió. Un grito ahogado, lleno de terror y dolor instintivo, escapó de sus labios. Un líquido se derramó sobre el suelo del juzgado. El sonido de su cuerpo al golpear la madera hizo que varias personas jadearan. La sala estalló en caos. Los periodistas gritaban. Los abogados tropezaban con las sillas. La seguridad se precipitó hacia adelante. El juez Herrera se quedó paralizado por una fracción de segundo. Entonces, algo dentro de él se rompió. Su rostro palideció. Su voz, normalmente tranquila y autoritaria, estalló en un grito que sacudió la sala. «Seguridad, llamen a una ambulancia. Ahora mismo». Su mirada estaba fija en Elena, que yacía temblando en el suelo, luchando por respirar. Sus dedos se crispaban, desesperados, tratando de proteger la vida que llevaba dentro. Y por razones que aún no podía comprender, la visión le golpeó con un sentimiento de culpa que nunca antes había experimentado. El mundo alrededor de Elena se disolvió en un borrón de luces y caos. Los pasos y los gritos de las voces se mezclaban mientras los sanitarios la sacaban de la sala. Aún sentía el eco del golpe en su vientre, un dolor profundo y explosivo que pulsaba por todo su cuerpo. Cada sacudida de la camilla le hacía jadear en busca de aire. Intentaba mantener las manos apretadas contra su abdomen, como si sus palmas pudieran proteger la pequeña vida en su interior de más daño. Sus lágrimas se empapaban en el lateral de su rostro y en la manta que la cubría. Las puertas del juzgado se abrieron de golpe y la camilla fue introducida en la ambulancia que esperaba. Elena oía el leve pitido del equipo médico mientras los sanitarios actuaban con rapidez. Uno de ellos se inclinó sobre ella. Su voz era tranquila pero urgente. Le dijo que no se durmiera. Le dijo que respirara. Le dijo que estaban haciendo todo lo que podían. Elena intentó asentir, pero sentía la garganta cerrada, y su respiración se volvía más superficial a cada segundo. La sirena aullaba mientras la ambulancia se abría paso por el tráfico. Las luces rojas que destellaban en las ventanillas hacían que el interior pareciera aún más caótico. Un sanitario colocó un monitor en su vientre, buscando el latido del feto. Un latido fuerte y rítmico llenó la parte trasera del vehículo. Elena miró al techo, luchando contra el creciente pánico en su interior. Le susurraba a su bebé, rogándole que aguantara. Ni siquiera sabía si su pequeño podía oírla, pero hablar era lo único que le daba una sensación de control. Cuando llegaron al hospital, los sanitarios llevaron la camilla por un largo pasillo. La luz brillante de los fluorescentes hizo que Elena entrecerrara los ojos. Las enfermeras se movían a su alrededor rápidamente, dando órdenes, despejando pasillos, preparando equipos. Un médico corrió a su lado. Su voz sonaba cortante y urgente. Dijo que estaba de 28 semanas. Dijo que necesitaban estabilizar tanto a la madre como al bebé. Elena oía las palabras, pero no podía procesarlas del todo.
Cada sonido estaba eclipsado por el eco del golpe y el miedo que le oprimía el pecho. La llevaron a una sala de monitorización. Un gel frío tocó su abdomen. Le colocaron sensores. Una máquina zumbó, emitiendo el sonido rítmico del monitor cardíaco fetal. Ese sonido se convirtió en el mundo entero de Elena. Cada pitido era un hilo que la unía a la esperanza. Cada pequeña pausa hacía que su corazón diera un vuelco. Intentaba respirar a pesar del pánico, su pecho subiendo y bajando rápidamente. El médico le dijo que se quedara quieta mientras buscaban signos de hemorragia interna y tensión uterina. Las enfermeras se movían a su alrededor, ajustando la cama, conectando vías intravenosas, comprobando sus constantes vitales. El aire olía intensamente a desinfectante. Elena se quedó mirando las baldosas del techo, tratando de parpadear para contener las lágrimas. Quería ser valiente. Quería mantener la calma, pero el miedo a perder a su bebé era abrumador. Sentía como si toda su vida dependiera del pitido constante del monitor a su lado. Una enfermera encendió la televisión montada en una esquina de la sala de espera, justo fuera de su puerta. Aunque la puerta estaba entornada, Elena podía oír las voces de la emisión. La noticia de última hora se repetía una y otra vez. El titular anunciaba que una mujer embarazada había sido agredida en un juzgado por la amante de un millonario. Entonces, el vídeo comenzó. Elena reconoció el momento al instante. La pantalla mostraba a Isabel abalanzándose y su pie impactando bruscamente contra el vientre de Elena. Los reporteros debatían los detalles. Los comentaristas discutían las implicaciones. El sonido de su propio grito resonó desde el televisor, y eso hizo que el cuerpo de Elena se tensara de humillación y terror. Se giró y cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, su bebé respondió con un débil movimiento en su interior, y Elena se aferró al lateral de la cama, rezando para que ese movimiento fuera una buena señal. Se sentía terriblemente sola. Deseaba que alguien estuviera allí para cogerle la mano, para asegurarle que no iba a perder a su bebé. Pero la habitación parecía demasiado grande y demasiado vacía. El único sonido constante era el pitido del monitor. Su teléfono vibró en la mesilla de noche. Una enfermera se lo acercó con cuidado, pensando que podría ser un familiar. Elena contestó con manos temblorosas. La voz de Marco llenó la habitación. Era fría, cortante y aterradoramente tranquila. Le dijo que no hablara con la prensa. Le dijo que no le acusara de abuso. Le dijo que si se atrevía a usar este incidente en el juzgado, le quitaría al niño. Le recordó que él tenía el dinero y los abogados. Le recordó que perdería si luchaba contra él. Elena cerró los ojos, apretando el teléfono. Apenas podía hablar. Las palabras le cortaron más profundamente que el dolor en su abdomen. Cuando colgó, su mano temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Unos minutos más tarde, llegó otro mensaje. Esta vez, de Isabel. Contenía solo 5 palabras. La próxima vez no fallaré. Elena se quedó mirando el texto hasta que su visión se volvió borrosa. Su abdomen se contrajo de nuevo por el dolor. Intentó respirar, pero sentía el pecho oprimido. La habitación de repente se volvió demasiado brillante, demasiado ruidosa, demasiado asfixiante. Una mano suave tocó la suya. Elena abrió los ojos y vio a una enfermera mayor de pie junto a su cama. La mujer se presentó como Helena Herrero. Su voz era suave pero firme. Le dijo a Elena que ya había visto a maridos como Marco Vargas antes. Le dijo que no firmara nada. Le dijo que los hombres que usan el poder para controlar a sus esposas siempre aumentan la presión cuando se sienten amenazados. Elena escuchó la voz de Helena y sintió un fino hilo de consuelo que la sacaba del pánico. Fue la primera muestra de compasión que había sentido desde que cayó al suelo del juzgado. La noche cayó tras las ventanas del hospital. La luz de la habitación se atenuó, pero Elena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pie de Isabel volando hacia ella. Cada vez que el monitor pitaba, sentía una oleada de alivio. Cada brevísima pausa hacía que su corazón se hundiera. Las sombras en las paredes se movían con los pasos de las enfermeras que pasaban. El suave zumbido del equipo llenaba el silencio. Elena yacía en la oscuridad, escuchando los latidos del corazón de su bebé y rezando para que el ritmo no cambiara. Cerca de la medianoche, su teléfono vibró de nuevo. Casi lo ignoró, temiendo que fuera otra amenaza. Pero cuando abrió el mensaje, se quedó helada. No tenía nombre ni remitente. Solo contenía una frase. Si eres Elena García, creo que soy tu padre. El teléfono resbaló ligeramente en su mano mientras miraba las palabras. Se le cortó la respiración. La habitación pareció más fría. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. Sintió miedo, confusión, incredulidad y una repentina e imposible chispa de esperanza. El monitor seguía sonando a su lado.
Apretó el teléfono contra su pecho, sin saber si era un error o el comienzo de algo que nunca se había atrevido a soñar. 48 horas después del ataque en el juzgado, la historia ya había llegado a todos los principales medios de comunicación del país. El incidente se repetía en televisión todo el día. Sin embargo, lo que el público veía no era la verdad. El equipo de relaciones públicas de Marco Vargas había trabajado sin descanso, publicando un vídeo cuidadosamente editado que eliminaba los momentos más incriminatorios. En su versión, la grabación cambiaba convenientemente de ángulo justo antes de que el pie de Isabel golpeara el vientre de Elena. Los medios promovían la narrativa de que Elena se había tropezado y había caído sobre Isabel. Los titulares repetían las mismas frases. Los reporteros recitaban los mismos puntos de conversación. Cualquiera que no hubiera presenciado el ataque con sus propios ojos, tendría dificultades para saber lo que realmente había sucedido. Un conocido programa de tertulias, famoso por defender a hombres ricos e influyentes, emitió un segmento titulado ¿Está siendo manipulada la opinión pública? El programa invitó a una psicóloga que habló con confianza sobre la inestabilidad hormonal durante el embarazo. Dijo que las mujeres embarazadas a menudo malinterpretan los acontecimientos. Sugirió que Elena podría haber actuado por estrés emocional. Lo que la audiencia no sabía era que esta supuesta experta había recibido dinero del equipo de relaciones públicas de Marco. Su aparición solo servía a un propósito: hacer que Elena pareciera poco fiable. Mientras tanto, en el hospital, Elena intentaba procesarlo todo. No había salido de su habitación desde que fue ingresada. Ya no veía la televisión después de escuchar el eco de su propio grito en el vídeo del juzgado. El monitor a su lado seguía pitando de forma constante, pero su miedo no había disminuido. Cada vez que el pitido se ralentizaba, contenía la respiración. Cada vez que el bebé se movía, susurraba palabras silenciosas de consuelo. Su abogada aún no había venido, y las facturas médicas se acumulaban. Sabía que no tenía dinero para una larga batalla legal. La idea la aterrorizaba. Cuando el abogado de Marco llegó con una pila de documentos, ese miedo se intensificó. El abogado habló con un tono de simpatía ensayado. Explicó que Marco estaba dispuesto a ser generoso. Le ofreció a Elena un acuerdo económico que requería que guardara silencio. Tendría derechos de visita limitados después del nacimiento del niño. No hablaría públicamente sobre el ataque. No acusaría a Marco de abuso. Renunciaría a la mayoría de sus derechos matrimoniales. Se lo presentaron como un salvavidas, pero la intención era clara. Querían silenciarla. Elena sostuvo los papeles con los dedos temblorosos. Se sentía pequeña, acorralada y confundida. No tenía un abogado para protegerla. No tenía ahorros para hacer frente a los recursos de Marco. La amenaza que él le había hecho por teléfono, la amenaza de quitarle a su hijo, resonaba implacablemente en su mente. Firmar los papeles significaba renunciar a todo su futuro. Negarse a firmarlos significaba entrar en una guerra que no podía ganar. El abogado dejó el sobre en su mesilla y se fue sin esperar una respuesta. La puerta se cerró suavemente tras él. Elena se quedó mirando el grueso sobre. Parecía volverse más pesado cuanto más lo miraba. Su respiración se volvió superficial. Mientras estaba sentada, casi paralizada, la enfermera Helena entró en la habitación. Había estado asignada a Elena desde su ingreso y había observado cómo la joven luchaba por mantenerse a flote. Helena reconoció por la tensión en los hombros de Elena y su mirada ausente que algo había sucedido. Se acercó suavemente y preguntó si todo estaba bien. Elena no dijo nada, solo miró el sobre. Helena se acercó, lo cogió y leyó el encabezado con ojos entrenados. Helena había visto acuerdos como este antes. Había sido testigo de cómo otras mujeres eran silenciadas por maridos ricos. Y sabía que una vez que Elena firmara, sería mucho más difícil deshacerlo. Sin decir una palabra, Helena sacó su teléfono y discretamente tomó una foto de los documentos. Luego miró a Elena con una mirada firme y tranquilizadora. Le dijo que no firmara nada. Dijo que había gente que podía ayudar. Dijo que el poder de Marco no era absoluto, por invencible que pareciera. Elena sintió una pequeña oleada de alivio, frágil pero real. Fuera del hospital, la opinión pública seguía dividida. El nombre de Elena aparecía por todas partes en las redes sociales. Algunas personas la defendían, diciendo que ninguna mujer, especialmente una embarazada, fingiría ser agredida en un juzgado. Otros se burlaban de ella, llamándola mentirosa, dramática o cazafortunas. Los comentarios se convertían en campos de batalla llenos de insultos. La crueldad de los extraños se filtraba en la narrativa, haciendo que Elena se sintiera aún más vulnerable. Sin embargo, en el juzgado, comenzaba otra batalla. El juez Santiago Herrera estaba sentado en su despacho, con las persianas medio cerradas.
Miraba la pila de casos en su escritorio. Algo sobre Elena no se le iba de la cabeza mucho después de que la sala se vaciara. No podía quitarse la sensación de que su dolor le importaba más que el de cualquier extraño. Le inquietaba, y eso mismo le impulsaba a actuar. Encargó a su secretario que consiguiera las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de la sala, no los clips editados que circulaban en los medios, sino las tomas originales, sin cortar, de la cámara del techo y de la cámara detrás del estrado de los testigos. Cuando le entregaron los archivos, Santiago cerró la puerta de su despacho y vio la grabación solo. El vídeo granulado lo mostraba todo claramente. Elena de pie, nerviosa. Isabel mirándola con odio. El momento en que Isabel se abalanzó con la furia grabada en su rostro. El impacto brutal. La caída de Elena. La cámara también captó la expresión de Elena. No era actuación, no era exageración, era puro terror. Santiago pausó el vídeo, deteniendo la imagen en su rostro. Un dolor extraño se extendió por su pecho. Se inclinó más cerca de la pantalla y estudió sus rasgos, sus ojos, su expresión. Había algo familiar en esos detalles. Abrió un cajón y sacó un viejo sobre que había permanecido cerrado durante años. Dentro había fotos de una mujer llamada Laura García. Fue el primer amor de Santiago. Se conocieron cuando él era joven y lleno de ideales. Planearon una vida juntos. Y entonces, un día, sin explicación, ella desapareció. Ni una nota, ni una llamada, nada. La buscó durante años, pero cada pista terminaba en un callejón sin salida. Y ahora, mirando el rostro de Elena en la pantalla del monitor, los recuerdos de Laura volvieron con una claridad inquietante. Abrió su portátil y comenzó a buscar registros en las bases de datos públicas. Encontró el lugar de nacimiento de Elena. Encontró los datos básicos de su madre. Encontró fechas y lugares. Una por una, las piezas encajaron. Su edad coincidía exactamente con el año en que perdió el contacto con Laura. El nombre de su madre coincidía con el de la mujer que una vez amó. Cuantos más puntos conectaba, más se le cortaba la respiración. Por primera vez desde que se convirtió en juez, Santiago sintió que le temblaban las manos. Todo apuntaba a una conclusión devastadora e increíble. Elena García, la mujer que yacía en una cama de hospital después de ser agredida por la amante de un millonario, podría ser la hija que perdió hace décadas. Cerró lentamente el archivo y se quedó mirando la pared. Su corazón latía de forma irregular, sus pensamientos se arremolinaban, la esperanza se mezclaba con el miedo, y el peso de la revelación cayó sobre él como una tormenta inminente. La luz del atardecer se filtraba a través de las persianas de la habitación del hospital, dejando largas franjas de oro pálido en las paredes. Elena yacía reclinada sobre las almohadas, mirando al techo pero sin ver nada en realidad. Se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. El pitido constante del monitor a su lado se había convertido en la banda sonora de sus días y noches. Cada pitido le aseguraba que su bebé seguía aguantando, seguía luchando, pero el miedo a lo que pudiera pasar a continuación se aferraba a ella como una sombra de la que no podía escapar. Sus párpados se sentían pesados. Quería descansar, pero su mente se negaba a calmarse. El vídeo que circulaba en línea, las mentiras, las amenazas de Marco, los documentos legales en la mesilla y el extraño mensaje que afirmaba que alguien podría ser su padre. Ya no sabía qué creer. La incertidumbre se retorcía en su pecho. Un suave clic rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente. Elena giró la cabeza, esperando ver a una enfermera o quizás a Helena para ver cómo estaba. En su lugar, vio a un hombre entrar en la habitación. Era alto, con el pelo plateado peinado hacia atrás, vestido con una camisa impecable y una chaqueta oscura. Su rostro era sereno, pero había algo más pesado que la simple edad grabado en sus facciones. «Disculpe la intromisión», dijo en voz baja, casi con cautela. «Me llamo Santiago Herrera». Elena parpadeó. Por un momento, el nombre no le dijo nada. Entonces la comprensión la golpeó. ¿El juez? El mismo hombre que presidía la sala cuando su mundo se vino abajo. Sintió que se le encogía el estómago. Se incorporó un poco. Su mano fue instintivamente a su vientre. «¿Qué hace aquí?» Su voz era suave, pero cansada. «¿Hay algún problema con mi caso?» Él negó lentamente con la cabeza. «No estoy aquí a título oficial». Dio un paso más cerca, pero no demasiado, como si temiera abrumarla con su sola presencia. «Entiendo que quizás no quiera verme. Lo comprendo, pero sentí que era importante hablar con usted». Elena sintió que la tensión le subía a los hombros. Asumió que había venido a decirle que reconsiderara la batalla legal, o quizás a advertirle sobre hablar con la prensa. Se suponía que los jueces no debían interferir de esa manera. Había algo extraño en su presencia. Tragó saliva con dificultad. «Si es por la vista», dijo con cautela. «Sé que la situación fue caótica, y sé que hay presión».
pero no mentí sobre nada. Sé que no lo hiciste, respondió él de inmediato, sorprendiéndola. La sinceridad en su voz la dejó sin aliento. Esto no es sobre la vista, es sobre algo completamente diferente. Ella frunció el ceño, confundida. Santiago metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Elena se tensó de nuevo, sin saber qué iba a sacar. Cuando sacó una pequeña fotografía ligeramente descolorida, la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso. Tengo razones para creer, dijo en voz baja, que podría ser su padre. Elena se quedó mirándolo, atónita. Por un momento su mente se quedó en blanco. Miró la fotografía en su mano. Él se la tendió lentamente. Con los dedos temblorosos, la tomó. La foto mostraba a una mujer joven de mirada dulce y pelo largo, de pie junto a un hombre mucho más joven, el mismo que ahora estaba en su habitación de hospital. La mujer le resultaba familiar, no porque la hubiera visto en persona, sino porque su madre guardaba una única foto de su juventud en un viejo cajón. Era la misma mujer, era Laura García. A Elena se le cortó la respiración. Su pulso se aceleró, sintió como si el suelo se inclinara bajo ella. «Es mi madre», susurró. Santiago asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. La conocí hace muchos años. Éramos muy jóvenes. Mi familia no lo aprobaba. Se fue sin decirme que estaba embarazada. La busqué durante años, pero nunca pude averiguar a dónde fue. Elena volvió a mirar la foto. Su madre nunca hablaba de su padre. Cada pregunta que Elena hacía de niña era respondida con evasivas o respuestas vagas. Elena siempre había asumido que las había abandonado o que simplemente no le importaba. Escuchar esto ahora era como abrir una cortina a una parte de su vida que nunca esperó comprender. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su voz vacilaba entre el shock y la ira. Santiago respiró hondo. Cuando te vi en el juzgado, algo dentro de mí se conmovió. Tu expresión, tus rasgos, algo familiar que no podía explicar. Al principio, lo ignoré. A los jueces se nos entrena para ser imparciales. Pero cuando vi el vídeo sin editar, cuando vi el collar que llevabas puesto, lo reconocí. Elena tocó instintivamente el pequeño collar en su clavícula. Había pertenecido a su madre. Lo llevaba desde que ella murió. Laura llevaba ese collar el día que se fue, continuó Santiago. Se lo regalé cuando éramos jóvenes. Nunca lo volví a ver hasta que apareció en tu cuello. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Estaba abrumada por las emociones. Una parte de ella quería creer. Otra parte quería protegerse de más dolor. Apretó la mano contra su vientre, tratando de mantenerse anclada. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada ahora, respondió Santiago suavemente. Has pasado por algo terrible. Estás luchando por tu hijo. Lo último que quiero es añadir más peso sobre ti. Pero si esto es cierto, entonces tengo la obligación de decirte la verdad, y tengo la obligación de protegerte. Estoy enfadada, dijo Elena en voz baja. Si eres mi padre, ¿por qué no nos encontraste antes? Él asintió lentamente. Merezco esa pregunta, y no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decir que lo intenté. No sabía a dónde había ido. Desapareció, y ninguna pista me llevó a ella. Si accedes a hacerte una prueba de ADN, y si confirma lo que creo, entonces quiero estar a tu lado. Quiero ayudarte a protegerte a ti y a tu hijo. Dio un paso atrás, dándole espacio. Me recusaré de tu caso para evitar cualquier conflicto de intereses, pero fuera del juzgado puedo ayudar. Puedo contratar a una abogada especializada en casos como este, alguien a quien Marco Vargas no intimidará. Elena lo miró durante un largo rato. Sus emociones se arremolinaban en un caos, pero bajo ese caos, una pequeña chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo comenzó a brillar. Esperanza, frágil pero real. Santiago dejó un pequeño sobre en la mesa junto a ella. Dentro había información sobre la prueba de ADN. Tómate tu tiempo, dijo suavemente. Sea lo que sea que decidas, lo aceptaré. Se giró para irse. Elena miró el sobre. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. Por primera vez desde el ataque, no se sentía completamente sola. A la mañana siguiente, la habitación parecía inusualmente silenciosa. Elena estaba sentada en su cama, cansada pero serena, esperando a la visitante que el juez Herrera había mencionado. No sabía qué esperar. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de días. Cada hora traía nueva información, un nuevo miedo o una nueva incertidumbre. Solo esperaba que quienquiera que viniera la ayudara, no que añadiera otra carga a sus ya temblorosos hombros. Un golpe firme sonó en la puerta. Cuando se abrió, una mujer entró en la habitación con paso seguro. Llevaba un traje de color gris marengo y un maletín de cuero bajo el brazo. Su presencia llenó la habitación al instante. Su cabello, con mechones plateados,
Estaba recogido en un moño apretado, y su expresión era una mezcla de autoridad y convicción. «Usted debe de ser Elena García», dijo la mujer extendiendo la mano. «¿Soy Marta Colón?» Elena le estrechó la mano. El apretón de Marta era firme, tranquilizador, y tan fuerte que Elena exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «El juez Herrera me pidió que viniera», continuó Marta, acercando una silla a la cama. «Dijo que necesitabas a alguien que no dudara al enfrentarse a un hombre como Marco Vargas». Elena asintió lentamente. «Dijo que tenías experiencia». Marta abrió su maletín y sacó varias carpetas. «Esa es una forma de decirlo. Llevo casos contra hombres poderosos que creen que pueden comprar el silencio». Cuando el juez mencionó el nombre de Marco, lo reconocí al instante. Las cejas de Elena se alzaron. «¿Lo conocías?» «Sí». Marta juntó las manos. «Hace 5 años, su segunda esposa murió. El caso fue declarado suicidio. Estaba embarazada de 26 semanas. La versión oficial fue que se cayó del balcón de su ático. El corazón de Elena se detuvo. No lo sabía. Sospeché desde el principio que algo no encajaba», dijo Marta. «El momento, las circunstancias, una inconsistencia en el informe médico, pero el caso se cerró rápido, demasiado rápido». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Apretó la mano contra su vientre, sintiendo al bebé moverse bajo su palma. Tragó saliva con dificultad. Marta abrió la primera carpeta. Dentro había recortes de prensa, antiguos memorandos policiales y varias fotos granuladas. El juez Herrera usó sus contactos para conseguir los archivos de la investigación original, y yo solicité una búsqueda adicional a mis contactos en la UDEF. «¿La UDEF?», susurró Elena. Marta asintió. «La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Algunos de los archivos fueron difíciles de conseguir, pero tenemos lo que importa». Levantó una foto. Mostraba la cinta de una escena del crimen en un balcón y un bolso de mujer en el suelo. En otra, un par de zapatos, extrañamente lejos de la barandilla. Marta golpeó con el dedo el borde de la foto. El inspector que llevó el caso sospechaba de asesinato. Sus notas mencionan inconsistencias, incluyendo el patrón de los moratones que no coincidían con una caída. Pero antes de que pudiera seguir investigando, fue apartado del caso. El informe fue completado por otro supervisor. Esto coincidió con una donación anónima muy grande a la comisaría. Elena miró la foto, horrorizada. «¿Crees que Marco les pagó?» «Creo que Marco tiene un largo historial de pagar a quien necesita», respondió Marta, y abrió otra carpeta. «Y se pone más oscuro». Le pasó a Elena una hoja de cálculo impresa. Son registros de cuentas offshore vinculadas a empresas fantasma. El volumen de transacciones se disparó en el mes previo a la muerte de su esposa, y justo después, millones fueron transferidos a entidades no rastreables. Elena se tapó la boca con la mano. Empezaba a sentir náuseas. ¿Lo planeó? «No podemos decirlo aún», respondió Marta con cautela. «Pero el patrón es preocupante». Mientras continuaba explicando, Elena notó otro conjunto de fotos. Eran capturas de cámaras de seguridad de hace 5 años. Marta las colocó una por una sobre la mesa. En cada imagen, Marco y Isabel Romero estaban juntos, no como extraños o conocidos casuales, sino como 2 personas con una historia compartida. «Aquí», dijo Marta, señalando una imagen, «Isabel está discutiendo con la segunda esposa de Marco 3 días antes de su muerte. Esta grabación fue ocultada en los archivos originales. Si Isabel ha estado con Marco tanto tiempo, su relación no es reciente. Y si se enfrentó a la esposa anterior, podría estar involucrada en mucho más de lo que sabemos». El aire alrededor de Elena pareció espesarse. Hace media hora, pensaba que estaba luchando sola contra Marco. Ahora se daba cuenta de que podría estar enfrentándose a un hombre que ya había destruido la vida de otra mujer, una mujer que también llevaba a su hijo. La voz de Marta se suavizó. «Sé que esto es difícil de escuchar, pero tienes que entender el peligro. Estos patrones rara vez se detienen por sí solos». La enfermera Elena llamó suavemente y entró con una ficha. Se detuvo al ver las fotos en la mesa. «La recuerdo», dijo Helena en voz baja. «A su segunda esposa. Vino al hospital una vez. Noté moratones en sus brazos, antiguos. Cuando dije que quería documentarlos, el médico de guardia me dijo que lo dejara pasar. Dijo que su marido se encargaba de su tratamiento médico». «¿Por qué diría eso?», preguntó Elena. Helena suspiró. «Ahora sabemos que ese médico recibía donaciones de Marco desde hacía años. Pagó por equipos, renovaciones y, al parecer, unas cuantas vacaciones. A cambio, hacía la vista gorda a cualquier cosa que pudiera arrojar una sombra sobre Marco». Marta asintió. «Eso encaja con lo que hemos encontrado». Helena continuó. «Parecía asustada ese día. Intenté hablar con ella,
pero evitaba la mirada. No la volví a ver. Cuando me enteré de su muerte, supe que algo no encajaba, pero nadie pidió testimonio a las enfermeras. Marta miró a Elena. Por eso necesitamos formar un equipo. Discreto, cuidadoso. Enumeró con calma y claridad. Santiago, la influencia legal. Yo, la estrategia. Helena, el testigo médico. El inspector Miguel Ramos, el que fue apartado de la investigación hace 5 años, ha aceptado ayudar a seguir viejas pistas. Era abrumador, era aterrador. Pero por primera vez, Elena tuvo la sensación de que el suelo volvía a estar bajo sus pies. Si Marco le hizo algo a su segunda esposa, susurró Elena, entonces el ataque contra mí no fue impulsivo. Podría ser el comienzo de lo mismo. Marta asintió. Por eso debemos actuar antes que él. Elena miró el tablero de investigación que Marta había montado en una mesa auxiliar. En el centro había una foto de Marco, rodeado de rostros de mujeres, archivos de transacciones financieras, mapas de sus propiedades, líneas de tiempo de muertes y desapariciones. Hilos rojos conectaban eventos de diferentes años. Parecía una escena de una serie de crímenes. Pero por primera vez, Elena comprendió realmente la magnitud del peligro y la magnitud de lo que estaban a punto de hacer. La tormenta mediática que se desató tras el inicio de la investigación no asustó a Marco Vargas. Al contrario, lo envalentonó. Ya se había enfrentado a la crítica pública antes, y siempre había salido victorioso. Esta vez, iba a aplastar la historia antes de que se afianzara. 24 horas después de que Elena contratara a una abogada, él contactó con una de las agencias de relaciones públicas más caras del país. Sus oficinas ocupaban el último piso de una torre de cristal que se alzaba sobre la ciudad como un trono. Eran conocidos por convertir escándalos en simpatía. Marco llegó allí con una confianza que rozaba la arrogancia. Trajo a su equipo de abogados, una carpeta de documentos editados y unas instrucciones claras. Insistió en que el público estaba siendo engañado. Insistió en que Elena intentaba chantajearle. Exigió que la agencia creara una narrativa que destacara sus logros, su filantropía y su ascenso desde unos orígenes humildes hasta el éxito. Se presentó a sí mismo como víctima de una conspiración maliciosa. En cuestión de horas, la agencia lanzó un pulido vídeo titulado «¿La verdad sobre el caos en el juzgado?». Mostraba a Marco con un aspecto tranquilo y digno. Lo presentaba como un marido cariñoso que intentaba apoyar a una esposa con dificultades. El vídeo insinuaba que la inestabilidad emocional de Elena era la causa del incidente. Afirmaba que Isabel había actuado por miedo. Isabel apareció en un popular programa de tertulias, con colores suaves, interpretando el papel de una víctima arrepentida, diciendo que rezaba por el bebé cada noche. Su actuación convenció a una parte de la audiencia. La gente que no había visto el vídeo sin editar empezó a dudar de lo que había ocurrido en la sala. El poder de una mentira bien contada se hizo dolorosamente evidente. La opinión pública se inclinó ligeramente hacia Marco. Sus partidarios lo defendieron en voz alta. Lo llamaban un símbolo del éxito empresarial español. Decían que hombres como él siempre eran el objetivo de esposas envidiosas. Acusaron a Elena de ir tras el dinero. Por un tiempo, Marco se sintió victorioso. Disfrutaba viendo cómo la situación se volvía a su favor, pero no todos le creyeron. No todos estaban dispuestos a aceptar la actuación de Isabel, y uno de los primeros en hablar públicamente en contra de esta versión de los hechos fue Santiago Herrera. Santiago apareció en un respetado canal de noticias, conocido por su periodismo de investigación y su integridad. Fue presentado como un juez retirado, no como alguien involucrado en el caso reciente. Su voz se mantuvo tranquila mientras hablaba sobre un patrón preocupante que había observado durante años en el estrado. Discutió las dinámicas recurrentes de la violencia contra las mujeres embarazadas. Mencionó cómo el poder, el control y el dinero a menudo silencian a las víctimas. No mencionó el nombre de Elena. No mencionó a Marco. Pero el mensaje fue inequívoco. Los espectadores que respetaban la larga carrera de Santiago escucharon atentamente. Su autoridad tenía peso. Su análisis tranquilo contrastaba fuertemente con los arrebatos emocionales de Marco y las lágrimas escenificadas de Isabel. La entrevista se repitió durante el día y luego fue compartida miles de veces en Internet. Mientras tanto, Marta Colón continuaba su propio ataque. Proporcionó a un respetado periodista de investigación documentos que revelaban actividades financieras sospechosas, cuentas offshore, transacciones ocultas, corporaciones fantasma, pagos que coincidían perfectamente en el tiempo, con eventos que habían ayudado a Marco a evitar la responsabilidad en el pasado. El periodista pasó varios días verificando la información antes de publicar una investigación explosiva titulada «De ángel de la innovación a maestro de la manipulación». El artículo se extendió rápidamente por las redes sociales.
Planteó preguntas. Sacudió a la gente que una vez había considerado a Marco un símbolo de éxito. Insinuó un patrón no solo de manipulación, sino de comportamiento criminal. Ninguna de las acusaciones era concluyente, pero las conexiones eran demasiado evidentes para ignorarlas. Marco intentó controlar los daños. Apareció en directo, gritando por encima del presentador. Acusó a los periodistas de mentir. Afirmó que era perseguido por enemigos políticos. Amenazó con demandar a cualquiera que hablara en su contra. Pero cada arrebato de ira socavaba la imagen que intentaba crear. Los espectadores que antes lo admiraban empezaron a notar lo rápido que perdía el control. Notaron cómo evitaba las preguntas directas. Notaron que bajo su pulida apariencia se escondía una hostilidad. En el hospital, Marta organizó una breve y cuidadosamente controlada entrevista para Elena. Duró menos de 5 minutos. Una sola cámara filmó a Elena sentada en la cama del hospital, con una iluminación suave. No llevaba maquillaje. No hacía gestos dramáticos. Habló con una voz suave y firme. Cuando se le preguntó qué quería, respondió simplemente: «Solo quiero que mi bebé esté a salvo». Esa única frase resonó en todo el país. Los espectadores de más edad, sentados en salones por toda España, sintieron un cambio interno. Las mujeres que habían criado hijos décadas atrás vieron el miedo silencioso en los ojos de Elena y lo reconocieron. Las abuelas recordaron los peligros del embarazo en su juventud. Las madres reconocieron el temblor en la voz de Elena. Los españoles de más edad, que valoran la sinceridad por encima del espectáculo, comenzaron a formarse su propia opinión. No les conmovieron las lágrimas de Isabel ni los arrebatos de ira de Marco. Les conmovió la sencillez de una madre asustada que intentaba proteger a su hijo. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar de nuevo. No sucedió de forma dramática y rápida. Sucedió en silencio en salones, en residencias de ancianos, en grupos de la iglesia y en reuniones de vecinos. Especialmente las mujeres mayores sintieron una actitud protectora hacia Elena. Compartieron su entrevista, comentaron con oraciones, llamaron a programas de radio para defenderla. No la veían como una figura de escándalo, sino como una persona. En las redes sociales comenzaron a difundirse hashtags. Al principio eran pequeños, luego crecieron. En cuestión de días, Proteged Elena y su bebé y Justicia para Elena comenzaron a aparecer bajo miles de publicaciones. Fueron seguidos por Stop Violencia Machista, una poderosa contrafuerza a la campaña de Marco. Los hashtags se extendieron por las plataformas junto con mensajes de solidaridad. La gente exigía justicia. La gente exigía seguridad para Elena y su bebé nonato. La gente exigía responsabilidades. El equipo de relaciones públicas de Marco intentó contraatacar, pero el impulso había cambiado. Sus vídeos editados ya no generaban admiración. Sus afirmaciones de inocencia ya no parecían convincentes. Marco había perdido el control de la narrativa, y por primera vez en su carrera, no estaba dirigiendo la percepción pública. Elena, observando en silencio desde su cama de hospital, también sintió este cambio. No se sentía triunfante, no se sentía segura, pero sintió algo nuevo. Sintió que el mundo comenzaba a ver su verdad. La tensión en la habitación del hospital ahora se sentía diferente. Ya no era el miedo sofocante del aislamiento. Era el silencio tranquilo antes del movimiento. La sensación de que algo más grande había comenzado a moverse a favor de Elena. Su mundo todavía era frágil, su bebé todavía estaba en riesgo, pero ya no se sentía sola. Una ayuda real se estaba formando a su alrededor, y tenía un peso mucho mayor que cualquier cosa que Marco pudiera comprar. El juez Santiago Herrera llegó temprano por la mañana. Su expresión era seria pero decidida. Se sentó junto a la cama de Elena, sosteniendo una carpeta. Ya había tomado una decisión que lo cambiaría todo. «Me he recusado oficialmente de tu caso», dijo suavemente. «Es necesario. No puedo arriesgarme a un conflicto de intereses, pero eso no significa que me aleje de ti». Elena lo miró, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. «¿Y ahora qué?». La voz de Santiago se suavizó. «Ahora estoy a tu lado como tu padre, y te ayudaré a librar esta batalla desde fuera». Esas palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Escuchar la palabra padre todavía se sentía surrealista, pero calentó algo profundo en su pecho. Asintió lentamente. Marta Colón se unió a ellos poco después. Se paró al pie de la cama, hojeando un grueso archivo. «Como el juez se ha recusado, necesitamos refuerzos. Gente que sepa cómo luchar contra hombres como Marco. ¿Ya he contactado a alguien?». Miró a Santiago, luego a Elena. «Está en camino». 1 hora más tarde, un hombre alto de unos 40 años entró en la habitación. Llevaba un abrigo oscuro, y exudaba la seriedad de alguien que había pasado años trabajando en los rincones más oscuros de la delincuencia financiera. «Soy Andrés Blasco», dijo, asintiendo cortésmente.
exfiscal de la Audiencia Nacional. Pasé 15 años investigando el abuso financiero entre los ricos. El juez Herrera y Marta le habían contado lo suficiente como para que entendiera que la situación era más que un simple caso de violencia doméstica. Colocó varios documentos en la pequeña mesa junto a la cama de Elena. Marco Vargas no es solo un maltratador, muestra un patrón. Estas transferencias de dinero, estas cuentas offshore, estas muertes repentinas, es un sistema, una estructura construida de manipulación y encubrimiento financiero. Sus palabras helaron a Elena. Era aterrador escuchar sus peores sospechas confirmadas por un experto. El inspector Miguel Ramos llegó a continuación. Desde el momento en que entró, trajo consigo una gran caja de archivos antiguos. Era el inspector que originalmente investigó la muerte de la segunda esposa de Marco antes de ser abruptamente apartado. Tengo contactos que nunca olvidaron ese caso, dijo al grupo. Hablé con ellos anoche. Tienen miedo. Pero están dispuestos a ayudar ahora que Vargas finalmente está bajo escrutinio. Abrió la caja y comenzó a colocar materiales sobre la mesa. Este es el portero del edificio que vio los moratones. Este es el vecino que escuchó los gritos. Esta es la compañera de piso de la universidad de la segunda esposa de Marco. Recuerda cambios en su personalidad, el miedo, sus intentos de dejarlo. Cogió otra declaración. Este es un mensajero. Hace 5 años, vio a Marco agarrarla por el cuello en su puerta. Lo denunció. El informe desapareció. Al día siguiente, Elena respiró hondo. Sintió que su pulso se aceleraba con cada nueva revelación. Sabía que Marco era peligroso, sabía que hacía daño a la gente, pero ver la red de voces silenciadas dispuestas sobre la mesa le debilitó las rodillas. Helena entró pronto en la habitación con su propia carpeta. La administración del hospital proporcionó estos registros después de que el médico tratante fuera suspendido, dijo en voz baja. Deberíais ver lo que ocultaba. Había varios informes de lesiones de la segunda esposa de Marco. Su sistema los marcó, pero el médico los desestimaba cada vez. Ahora que lo han despedido, tenemos acceso. Le pasó la carpeta a Marta, quien la abrió con cuidado. Esto es valioso, dijo Marta. Estos registros crean una base médica para un caso más grande. Luego vino el mayor shock de la mañana. Un hombre que Elena nunca había visto antes entró en la habitación. Parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. Este es David Ríos, explicó el inspector Ramos, el ex-chofer personal de Marco. David se frotó las manos. Debería haber denunciado esto hace años, dijo, pero tenía miedo. Pensé que arruinaría mi vida. Marta habló suavemente. ¿Qué sabe? ¿Señor Ríos? David bajó la vista al suelo, reuniendo sus pensamientos. Hace 5 años, la noche de la muerte de su segunda esposa, llevé a Marco e Isabel a una casa de campo. Se quedaron allí hasta la mañana. Me dijeron que no hablara de ello. Marco me pagó para que lo olvidara. Lo intenté, pero cuando vi las noticias sobre Elena, supe que no podía seguir callado. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces Marta asintió con firmeza. Su testimonio marcará la diferencia. Andrés Blasco comenzó a trazar una estrategia. Desplegó los componentes sobre la mesa y habló con la precisión y calma de alguien acostumbrado a construir casos irrefutables. Primero, solicitamos órdenes de registro. Necesitamos acceso a los registros digitales de Marco, correos electrónicos, mensajes, transferencias financieras. Segundo, congelamos sus cuentas offshore. Tercero, nos preparamos para citar a Isabel a declarar. ¿Pero el tribunal lo aprobará?, preguntó Elena. ¿Con pruebas suficientes? Sí, dijo Andrés. Y las estamos reuniendo cada hora. Todo este tiempo, Santiago había estado de pie en silencio junto a la ventana, observando el rostro de Elena. Cuando Marta finalmente colocó un kit de prueba de ADN en la bandeja junto a su cama, él se acercó. No tienes que hacerte la prueba, dijo suavemente. Pero si quieres estar segura, estoy listo. Elena cogió lentamente el kit. Sus manos temblaban. Santiago se quedó inmóvil, sus emociones apenas contenidas tras una calma cuidadosamente controlada. Después de un momento de reflexión silenciosa, abrió el kit. Siguiendo las instrucciones, preparó la muestra. Cuando se la entregó a Marta para enviarla al laboratorio, se le cortó la respiración. Pasaron las horas. La tarde llegó tras la ventana. Las enfermeras se movían silenciosamente por los pasillos. El monitor fetal continuaba su ritmo constante. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Marta entró lentamente, sosteniendo un sobresellado. El corazón de Elena latió más rápido. El rostro de Santiago palideció. Marta colocó el sobre en la mesa sin decir una palabra. Elena lo abrió con los dedos temblorosos. Positivo. Una confirmación clara e indiscutible. Santiago Herrera era su padre biológico. Por primera vez desde que llegó al hospital, Elena se permitió llorar libremente.
y cuando Santiago se adelantó, con sus propias lágrimas en los ojos, ella puso su mano en la de él. Él la sostuvo con una reverencia temblorosa, no como un juez, no como un extraño, sino como un padre conociendo a su hija por primera vez. Los demás en la habitación se retiraron respetuosamente, mientras compartían un momento de conexión silenciosa. Fue breve, frágil y extraordinario. Cuando el momento pasó, Andrés cerró los archivos frente a él. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo. «Esta noche nos preparamos para el enfrentamiento». En el centro de la habitación se formó una alianza por la justicia, un frente unido. La noche que se avecinaba iniciaría una batalla que revelaría todo lo que Marco se había esforzado tanto por ocultar. El salón de baile del Hotel Palace de Madrid brillaba bajo cientos de luces de cristal mientras comenzaba la gala benéfica anual. Marco Vargas había elegido cuidadosamente esa noche. Quería que el mundo lo viera como un símbolo de compasión. Salió a la alfombra roja, con un esmoquín negro perfectamente entallado que relucía bajo las cámaras. Los reporteros gritaban su nombre. Flash tras flash iluminaban su sonrisa con destellos blancos y brillantes, haciéndolo parecer casi heroico. Levantó una mano en un gesto ensayado, luciendo exactamente como el innovador filantrópico que el evento prometía celebrar. A su lado caminaba Isabel Romero, con un vaporoso vestido blanco bordado con lentejuelas desde los hombros hasta el dobladillo. Se aferraba con fuerza al brazo de Marco, inclinando la cabeza hacia él con una expresión suave que había practicado durante días. Quería parecer una mujer suave e incomprendida, atrapada en una situación desafortunada. Las cámaras la capturaron desde todos los ángulos. Dejó que unas cuantas lágrimas rodaran en el momento justo, afirmando que solo deseaba la curación. Muchos espectadores la observaban con sentimientos encontrados, sin saber qué creer. Dentro del salón la decoración brillaba en oro y marfil. Una enorme pancarta digital mostraba el tema de la noche, apoyando a las mujeres en crisis. Marco había insistido en ello. Creía que nada limpiaría su reputación más rápido que anunciar una fundación benéfica. Quería aplausos, quería admiración, quería el perdón antes de que nadie supiera lo que había hecho. Los invitados ocuparon sus mesas con trajes elegantes. Discutían los titulares, pero intentaban mantenerse educados, sin saber dónde estaba la verdad. Marta Colón, Andrés Blasco, el inspector Ramos y Santiago Herrera entraron por una entrada VIP. Sus invitaciones habían sido organizadas estratégicamente para que pudieran moverse entre los invitados sin levantar sospechas. Marta llevaba un vestido azul marino con un escote modesto. Andrés y Ramos vestían trajes oscuros. Santiago mantenía una expresión serena, aunque bajo su compostura bullía la tensión. Apenas hablaron mientras avanzaban. Se habían preparado para este momento con un cuidado meticuloso. Fuera del edificio, un coche negro sin distintivos se detuvo en una tranquila entrada lateral. Elena estaba sentada en una silla de ruedas, envuelta en un abrigo cálido que ocultaba los vendajes médicos en su abdomen. Una enfermera la empujaba con cuidado hacia adelante mientras dos guardias de seguridad caminaban a su lado. Elena parecía pálida pero decidida. Su rostro ya no estaba nublado por la impotencia. En cambio, sus ojos expresaban un propósito claro. Sabía que esta noche determinaría su futuro y la seguridad de su hijo. Un pequeño grupo de personal la escoltó por un pasillo silencioso. Respiraba lentamente para controlar la incomodidad en sus costillas y abdomen. Cada movimiento le recordaba el brutal ataque que la había llevado hasta allí. Sin embargo, se negó a dar marcha atrás. Había pedido estar presente. Quería ver la verdad con sus propios ojos. Quería ser testigo del momento en que las mentiras de Marco se derrumbaran. La mayoría de los invitados no sabía que un periodista de investigación había instalado micrófonos ocultos bajo el escenario esa misma tarde. El periodista había trabajado en estrecha colaboración con Marta y Andrés para asegurar que ningún fallo técnico pudiera impedir que se revelara la verdad. Los dispositivos estaban escondidos detrás de arreglos florales y pequeños paneles decorativos. Estaban destinados a capturar cada sonido en el escenario cuando llegara el momento. El corazón de Elena se aceleró al saber de los preparativos. Sentía como si toda la sala fuera una cámara presurizada a punto de estallar. Marco subió al escenario mientras la orquesta bajaba la música. Se acercó al micrófono con una expresión de profunda tristeza. Se llevó una mano al pecho e inclinó la cabeza. Su voz temblaba al comenzar su discurso. Habló de compasión, habló de redención, afirmó que quería apoyar a las mujeres embarazadas en crisis. Incluso derramó una lágrima al describir cómo había sido malinterpretado. Algunos invitados aplaudieron educadamente. Otros observaban con inquietud, sintiendo que algo no estaba bien. Isabel estaba a su lado, juntando las manos como en una oración. Parpadeaba dramáticamente cuando las cámaras se enfocaban en ella. Quería simpatía, quería validación,
Quería que la gente creyera que era una víctima. Su vestido blanco brillaba bajo las luces del escenario, pero la tensión en sus hombros delataba su fachada tranquila. Miraba constantemente a la audiencia, sin entender por qué algunos rostros parecían demasiado concentrados. Cerca de la parte trasera del salón, Andrés Blasco captó la mirada de Marta. Hizo una señal lenta y deliberada. Marta presionó un pequeño dispositivo en su mano. Las enormes pantallas instaladas por el salón parpadearon una vez. Los invitados giraron la cabeza, esperando otro gráfico para la recaudación de fondos. En su lugar, la pantalla se quedó en negro por unos segundos. Entonces apareció una imagen, la grabación sin editar del juzgado. Suspiros ahogados recorrieron la sala al instante. El vídeo mostraba a Elena de pie en el juzgado, con las manos en el vientre. Isabel apareció en la esquina del encuadre. Luego, el golpe llegó, brusco y brutal. El sonido original llenó el salón. El grito de Elena resonó en los altavoces. El golpe sordo vibró bajo los pies de la audiencia. Marco se quedó paralizado. Su rostro palideció. La audiencia observaba en un silencio horrorizado, sin editar, sin distorsiones, sin excusas. Era la prueba inequívoca de la violencia. Una oleada de indignación recorrió la sala mientras la gente se tapaba la boca con las manos. Algunos comenzaron a gritar, otros se alejaban de Marco e Isabel como si fueran tóxicos. Elena observaba desde su silla de ruedas. Su respiración temblaba. Comenzó otro clip. Esta vez, mostraba documentos financieros, transacciones offshore y entrevistas con testigos. La voz de David Ríos describía la noche en que llevó a Marco e Isabel a la casa de campo mientras la esposa de Marco moría. Un clamor se levantó en el salón de baile. Los invitados gritaban de incredulidad. La gente se levantaba de sus asientos. Los teléfonos grababan todo. La verdad se extendía más rápido de lo que Marco podía reaccionar. Marco corrió hacia los controles del escenario, gritando que alguien apagara la pantalla. Isabel retrocedió, temblando violentamente. Antes de que nadie pudiera escapar, agentes de la UDEF irrumpieron por las puertas laterales. Los agentes se anunciaron con voces fuertes y autoritarias. Actuaron con precisión ensayada. Marco fue reducido a la vista de las cámaras. Isabel intentó abrirse paso entre la multitud, pero dos agentes la interceptaron rápidamente. Los aplausos que siguieron no fueron de alegría, fueron de furia. Fue el sonido de una justicia largamente esperada. Elena sintió que las lágrimas brotaban, no de dolor, sino de alivio. Santiago se acercó a ella, poniendo una mano sobre la suya. Los flashes de las cámaras iluminaron sus rostros mientras observaban cómo se llevaban a Marco e Isabel. La verdad, finalmente, había sido revelada. La noche de la revelación había comenzado, presagiando el fin. La Audiencia Nacional en Madrid bullía con una intensidad que se sentía incluso desde la calle. Los reporteros se agolpaban en la entrada, montando trípodes y micrófonos mientras los helicópteros sobrevolaban la zona. La gente se alineaba en las aceras, con la esperanza de ser testigo de la historia. Dentro, la seguridad se preparaba para un proceso que sacudiría al país. La caída de Marco Vargas, una vez aclamado como un visionario multimillonario, había capturado la atención de la nación. Llegó esposado, rodeado de agentes de la Policía Nacional. Su rostro mostraba signos de una lucha. Un moratón hinchado bajo su ojo izquierdo y un corte en la mejilla habían sido vendados apresuradamente. Se había resistido al arresto la noche de la gala, y sus heridas reflejaban tanto su desesperación como su negativa a admitir la derrota. Caminaba con una postura rígida, tratando de mantener una pizca de dignidad, pero las cámaras eran implacables, capturando su caída con una claridad cristalina. Isabel Romero apareció poco después. La mujer que una vez posó con confianza en las alfombras rojas, ahora parecía casi irreconocible. Su cabello caía sin forma sobre sus hombros. Ojeras oscuras marcaban sus ojos. Apretujaba los brazos contra su cuerpo, como si intentara hacerse más pequeña. Miró nerviosamente a Marco, pero él se negó a mirarla. 2 días antes, había intentado negociar un acuerdo de culpabilidad, culpándolo de todo. Ahora, estaba atrapada entre el miedo y la supervivencia, intentando desesperadamente salvar una pequeña esperanza. En la sala, el exfiscal Andrés Blasco estaba al frente, organizando documentos con manos seguras. Vestía un traje oscuro que reflejaba la autoridad de años de trabajo en la búsqueda de justicia. Cuando el juez entró y declaró iniciada la sesión, Andrés dio un paso al frente. Habló con claridad y convicción, exponiendo el caso. Comenzó con el vídeo sin editar del juzgado. La grabación apareció en una pantalla grande. Se oyeron suspiros en la sala cuando el violento golpe de Isabel se mostró a cámara lenta. El sonido crudo del grito de Elena llenó el juzgado. Nadie podía negar lo que veía. Nadie podía explicarlo. Luego vinieron las pruebas financieras.
Andrés presentó gráficos, tablas e informes bancarios que revelaban una compleja red de cuentas offshore. Explicó cómo millones de euros se habían movido a través de esquemas sospechosos durante varios años. Las transferencias estaban vinculadas a momentos clave en torno a la muerte de la segunda esposa de Marco. Los puntos se conectaban con una precisión escalofriante. A continuación, presentó los registros del hospital, los que la enfermera Elena había descubierto después de que el médico corrupto fuera suspendido. Andrés mostró fotos de los moratones de la segunda esposa junto con testimonios que mostraban cómo los informes habían sido suprimidos. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Ya no era solo una historia sobre un ataque, era una historia sobre un patrón, un sistema, uno creado por Marco Vargas para mantener el control y eliminar a cualquiera que lo amenazara. Uno por uno, los testigos subieron al estrado. El ex-chofer, David Ríos, testificó primero. Su voz temblaba ligeramente, mientras describía la noche en que llevó a Marco e Isabel a la aislada casa de campo, mientras la segunda esposa permanecía en el ático. Admitió que le pagaron por su silencio. Su miedo era palpable, pero su convicción era ahora más fuerte. Luego testificó el portero del edificio. Habló de los moratones que había visto, pero que le dijeron que no denunciara. La siguiente fue la amiga y excompañera de piso de la segunda esposa. Habló de las crisis emocionales, el miedo y las amenazas que la mujer le había confiado. Le siguió el mensajero que había visto a Marco asfixiar a su esposa. Su testimonio llevó a varios miembros del jurado a las lágrimas. Finalmente, la enfermera Helena se acercó al estrado con confianza. Su voz tranquila llevaba el peso de la verdad. Describió el día en que examinó a la segunda esposa. Explicó cómo había querido documentar las lesiones, pero que el médico tratante se lo había impedido. Confesó haber guardado ese recuerdo durante años, incapaz de olvidar la desesperación en los ojos de su paciente. Las cámaras captaron las expresiones solemnes de los miembros del jurado mientras escuchaban. Quedó claro que cada pieza encajaba en un todo coherente. Tras varias horas de sesión, un agente abrió una puerta lateral. Elena entró en la sala en una silla de ruedas, empujada suavemente por una enfermera. Llevaba una blusa holgada para no presionar los vendajes de su abdomen. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Instintivamente, se sujetó el vientre mientras las ruedas avanzaban. Se hizo el silencio en la sala. Se posicionó cerca del estrado de los testigos. Cuando comenzó a hablar, su voz tembló, pero no se quebró. Intentó borrarme, como a las demás. La sala pareció congelarse en el tiempo. Incluso el juez hizo una pausa antes de tomar su siguiente nota. Elena continuó, explicando cómo Marco la había aislado, amenazado y manipulado. Habló del golpe, del terror de perder a su hijo, y de las largas noches escuchando el monitor fetal para tranquilizarse. Ni una sola persona en la sala apartó la vista. El abogado de Marco se levantó para el contrainterrogatorio. Su tono era inseguro. Sus preguntas sonaban vacilantes y débiles. Cada argumento se desmoronaba bajo el peso irrefutable de las pruebas. El juez desestimó la mayoría de sus objeciones. Incluso Marco no pudo ocultar su frustración. Golpeó la mesa con las manos esposadas, ganándose una advertencia del juez. Entonces llegó el punto de inflexión. Isabel rompió a llorar en la mesa de la defensa. Suplicó que le permitieran hablar. El juez solo lo permitió tras repetidas peticiones. Se levantó temblando y confesó que Marco la menospreciaba y controlaba a menudo. Dijo que él consideraba a las mujeres embarazadas una carga. Repitió las escalofriantes palabras que él le había dicho una vez. Está embarazada. Es solo un peso. Ya me encargaré yo. Su confesión golpeó la sala como una onda expansiva. Se oyeron suspiros. El rostro de Marco se contorsionó de rabia. Gritó que mentía, pero la seguridad lo obligó a sentarse. El juez exigió orden. Cuando finalmente volvió el silencio, emitió el veredicto. Marco Vargas fue condenado a 40 años de prisión. Isabel Romero recibió 18 años por su papel como cómplice. Una explosión de emoción recorrió la sala. Elena se tapó la cara con las manos y sollozó. El peso de meses de miedo y dolor se derramó de ella. Santiago Herrera se acercó rápidamente a su lado. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, sujetando su mano con ambas manos. Su frente temblaba mientras intentaba hablar, pero la emoción lo venció. «¡Estás a salvo ahora!», susurró. Elena bajó lentamente las manos. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Sintió un leve movimiento en su vientre, una pequeña patada, una silenciosa reafirmación. Su bebé todavía estaba allí, todavía luchando, todavía vivo, y por primera vez, sintió que realmente habían ganado. Los días posteriores al veredicto fueron como entrar en otro mundo. El miedo que una vez se había cernido sobre cada respiración de Elena se fue disipando lentamente.
Los médicos le dijeron que sus constantes vitales se habían estabilizado. Los moratones alrededor de sus costillas comenzaron a desvanecerse. La tensión que había rodeado su abdomen se relajó gradualmente. Se aferró a la esperanza con manos cuidadosas. Cada mañana, escuchaba el suave sonido de los latidos del corazón de su bebé en el monitor y dejaba que calmara su espíritu. 3 semanas después, en una tranquila mañana de domingo, nació su hija. La sala de partos estaba iluminada con una luz cálida, y las enfermeras hablaban en voz baja mientras hacían su trabajo. Elena se aferró a los bordes de la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras superaba los últimos momentos del parto. Cuando el llanto de una recién nacida llenó la habitación, Elena sintió una oleada de gratitud tan profunda que la hizo temblar. Una enfermera le colocó a la pequeña niña en los brazos, envuelta en una suave manta de hospital. Elena miró el rostro de su hija y susurró su nombre, Gracia. Los pequeños dedos de Gracia se cerraron alrededor del pulgar de Elena, como afirmando su lugar en el mundo. Elena presionó sus labios contra la frente del bebé, dejando que el calor de su pequeño cuerpo se asentara en su corazón. Por primera vez desde el ataque, se sintió completa de nuevo. La puerta se abrió silenciosamente y Santiago entró en la habitación. Se movió lentamente, como si temiera perturbar el momento. Elena levantó la vista hacia él, con los ojos cansados, y sonrió. ¿Quieres cogerla? Santiago, abrumado por la emoción, se quedó paralizado. Sus ojos brillaban. Asintió en silencio, y extendió los brazos temblorosos. Elena le pasó a Gracia con cuidado. A Santiago se le cortó la respiración. Miró a la pequeña niña como si fuera un milagro que nunca esperó recibir. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras susurraba un saludo a su nieta. Rió suavemente, incapaz de contener la emoción. Elena lo observó, y sintió que algo dentro de ella volvía a estar completo. Más tarde ese día, Marta, Andrés, Ramos y Helena llegaron juntos. Traían flores y pequeños regalos, pero lo más importante era la calidez en sus voces. Se reunieron alrededor de la cama, sonriendo con un orgullo genuino. «Mírala», dijo Marta en voz baja. «Una pequeña luchadora perfecta». Andrés asintió. «Lo cambiaste todo, Elena. Le diste voz a todas las víctimas. Hiciste que el sistema escuchara». Ramos se inclinó hacia adelante, sonriendo cálidamente. «Crecerá fuerte, como su madre». Helena pasó una mano por la manta. «No puedo esperar al día en que le cuente lo valiente que fuiste. Le salvaste la vida antes de que respirara por primera vez». Elena los escuchó con lágrimas en los ojos. Les apretó las manos, agradecida a cada uno de ellos. No solo la habían defendido, la habían salvado a ella y a su hija. En los días siguientes, las noticias continuaron extendiéndose por todo el país. Los principales periódicos publicaron artículos sobre los crímenes de Marco Vargas y las pruebas que llevaron a su caída. Los reporteros entrevistaron a exempleados, analistas financieros y expertos legales. La historia de la revelación en la gala se convirtió en un símbolo de responsabilidad. La fundación benéfica que Marco había publicitado falsamente estaba ahora bajo la gestión de organizaciones legítimas que ayudaban a mujeres a salir de situaciones de abuso. Llegaron donaciones de personas conmovidas por la valentía de Elena. Cuando Elena fue dada de alta, Santiago la llevó a un pequeño apartamento que había reformado discretamente. No era lujoso, pero estaba lleno de luz y colores suaves. Pintura fresca cubría las paredes. Una cuna estaba junto a la ventana, adornada con un sencillo móvil de pequeñas estrellas de madera. Cortinas nuevas se mecían suavemente con la brisa primaveral. Elena entró con Gracia en brazos, y sintió una oleada de emoción. Nunca esperó tener un lugar donde sentirse segura, pero ahora lo tenía. Santiago la ayudó a acostar a Gracia en la cuna. Luego, se acercó a una pequeña estantería en la pared. Colocó un marco con una foto de Laura García, tomada muchos años atrás. A su lado colocó otro marco. Contenía la única foto de la infancia de Elena, una pequeña instantánea con su madre. Y junto a ellos, añadió el marco más nuevo, con una foto de Gracia tomada pocas horas después de nacer. 3 generaciones, una al lado de la otra. Elena observó en silencio cómo Santiago ajustaba los marcos hasta que estuvieron perfectos. Se llevó una mano al corazón, sintiendo la profundidad del momento. Algo dentro de ella se completó. Comenzó a dar pequeños paseos por el barrio a medida que recuperaba las fuerzas. Empujaba el cochecito de Gracia bajo el suave sol de la mañana. El cielo parecía más amable en esas primeras horas. El mundo se sentía tranquilo, casi sagrado. Elena respiraba el aire fresco, sintiendo su cuerpo recuperar la estabilidad. La gente en la acera a veces la reconocía por las noticias, pero se acercaban amablemente. Alguien la felicitaba en voz baja, alguien simplemente sonreía. Elena se sentía más ligera de lo que se había sentido en meses. Poco después,
Santiago se mudó al apartamento de al lado. Insistió en que era lo lógico. Quería estar cerca. Quería ayudar con Gracia. Elena no discutió. Su presencia le brindaba un consuelo que nunca esperó volver a sentir. Cada mañana, llamaba para ver cómo estaban. Traía platos calientes y pequeños regalos para Gracia. Tomaba fotos de sus primeras sonrisas y grababa el sonido de su pequeña respiración mientras dormía. Una tarde, mientras Gracia dormía en su cuna, Elena se sentó en su pequeña mesa con un bolígrafo en la mano. Abrió un diario en blanco y comenzó a escribir una carta. Estaba dirigida a cualquier mujer que se sintiera atrapada, asustada o sola. Las palabras fluyeron con facilidad. No estás sola. Eres más fuerte de lo que crees. Y hay gente que luchará por ti, si se lo permites. Tu vida importa, tu historia importa. Esperaba que su mensaje llegara a alguien que lo necesitara. El apartamento estaba en silencio al amanecer. Una suave luz del sol se colaba por las cortinas y caía sobre la cuna de Gracia. Elena se acercó a su hija y le puso una mano en el pequeño pecho. Sintió el ritmo suave y constante de su respiración. Los dedos de Gracia se crisparon mientras soñaba. Su mundo apenas comenzaba. La luz se hizo más brillante. El primer amanecer de una nueva etapa, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía abierto.